Con nosotros el doctor Ariel Cherro por la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer. Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Recién le explicaba muy rudimentariamente a la gente que, bueno, cómo es esto de pasar frente a un enfermo que tiene cáncer, qué se puede hacer, cómo se les ha ocurrido esto que es tan interesante. Bueno, lo que nosotros observamos en el día a día es que hay mucha necesidad, es una complicación muy prevalente el dolor por cáncer. Están las herramientas para evaluarlo y para aliviarlo y los pacientes no acceden por cuestiones que tienen que ver con algunas barreras que son de conocimiento, de información, y algunas otras son burocráticas, son barreras que dificultan el acceso a los analgésicos o el acceso a una consulta especializada con cuidados paliativos. Y los pacientes tardan meses en llegar a tener una asistencia especializada y lo bueno es que cuando realmente podemos empezar a atenderlos y a darles tratamiento, en general en poco tiempo se logra un alivio importante de ese dolor. Entonces, lo que propusimos en esta semana es saltear todas esas barreras de algún modo. La manera es generar un formulario de consulta donde la gente puede cargar su consulta directamente, el paciente o un familiar, y el equipo de voluntariado lo que va a hacer es derivarlo con el equipo que esté más cerca del lugar donde viva el paciente. Por eso la semana es nacional, si bien la organizamos desde Sociedad Argentina de Medicina, con el Consejo de Cuidados Paliativos, nos están apoyando muchas entidades científicas que les agradecemos enormemente y muchos colegas que van a donar tiempo de su consultorio la semana próxima como para dar Ah, mira. respuesta a estos pacientes. Bueno, en principio está bien esto que se hayan animado a poner en primer plano la palabra cáncer, que realmente es dramática, pero bueno, con eso no hacemos demasiado en pos de la gente que, como decís vos, está sufriéndolo y aparte padece el dolor, ¿no? Sí, tal cual. Hay que empezar a hablar un poco más y también de dejar de naturalizar que por haber una patología oncológica es normal que haya dolor. Esto no debería ser así. El dolor se puede aliviar. No importa el pronóstico de la enfermedad, no importa qué tan eficaz vaya a ser ese tratamiento oncológico. A veces las cirugías, por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia, pueden ser curativas y sin embargo dejar muchas secuelas o producir dolores severos. Entonces lo que queremos decirle a la gente es, mira, esto se puede acompañar y se puede aliviar. Hay una ley, que es la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que resguarda el derecho a recibir ese alivio. Entonces está todo dado como para que uno está, si está o cursando un cáncer o está asistiendo a un familiar Sí. que lo tiene y lo ve dolorido, diga, no, acá hay que hacer algo. Mm, Esto no puede ser, no puede ser que esto sea así y que por inercia haya que esperar simplemente y convivir con ese dolor. claro. Doctor Ariel Charro, te meto en un lío si te pregunto si es un mito o realidad, cosas que dice la gente por ahí, que A ver si lo eh, sé. por ahí el cáncer tiene cura, pero de todo el andamiaje hace que no se llegue a esa cura. ¿Es cierto? ¿Es mito? ¿Es una pavada? Bueno, en principio es un mito, o por lo menos no es real, Claro. y el tema viene de la mano de que si nosotros decimos el cáncer, pareciera que nos referimos a una patología sola, y es un conjunto de enfermedades que vienen de la alteración del ADN de la célula, y esa alteración se produce por múltiples factores. A veces es genético, a veces son toxinas, a veces son secundarias a algún virus. Hay muchísimas causas que originan tumores muy diversos. Y, por ejemplo, si uno quiere prevenir el cáncer de cuello uterino, puede vacunar contra el HPV y hacer los controles. Pero eso
no es prevenible, por ejemplo, con una colonoscopía, que va a prevenir el cáncer de colon, pero no el cáncer de cuello uterino. Claro, Lo claro. mismo pasa con cada una de las patologías. Y esta fantasía de la vacuna mágica que Sí, previene todos los tumores, yo sé que circuló, no llegué a ver la nota original, como sí, siempre sí. pasa en estos casos, qué fue lo que pasó, pero genera en la gente mucha indignación, desconfianza con el sistema de salud, y realmente en la Argentina por lo menos contamos con los tratamientos de avanzada en lo que es oncología, hay acceso, obviamente con dificultades, pero hay inmunoterapia disponible, los tratamientos nuevos que se llaman terapias target, que van dirigidos a pequeñas partes de la célula que son las que se alteran en determinados cánceres, por eso hoy en día se piden estudios genéticos para saber qué mutación tiene el paciente y Sí. tratarlo de manera dirigida. Y también de si uno tiene antecedentes en la familia. Claro, algunos tumores tienen un componente hereditario que puede ser más o menos fuerte de acuerdo al caso, pero los tumores digestivos, como el tumor de colon, cáncer de colon, de recto, el cáncer digestivo gástrico, pueden tener un componente familiar. Algunos cánceres de mama también, con mayor o menos impronta. Entonces, en esos casos, sí, y hay que hacer estudios en la descendencia de ese paciente o en los familiares de primera línea. Y en cambio hay otros tumores que son esporádicos y que realmente Claro. no tienen ningún tipo de vinculación genética, como los sarcomas o el melanoma, o sea, Bien. realmente eh, surgen en un determinado momento, Sí. pero no tienen en sí un componente hereditario, ¿no? ¿Y qué nos propones entonces? A partir de determinada edad hay que hacerse controles, hombres y mujeres. En qué más? Supongo que en el de mamas las mujeres. ¿Cómo sería el tema? Bueno, me parece que es fundamental el concepto de tener un médico de cabecera que vaya guiando a la persona dentro del sistema de salud. En el caso de las mujeres, muchas veces el médico de cabecera es el ginecólogo porque por la frecuencia de los controles Claro, termina resolviendo mucha problemática, pero depende de la edad y depende de los factores de riesgo y los antecedentes hereditarios. Entonces, como líneas generales, sí hay que hacer los controles ginecológicos de manera anual y no saltearlos, estar atentos. Obviamente, el tema del tabaquismo, controlarlo, ah, mira, tratar de hacer actividad física y evitar siempre que se pueda las dietas con grasa, con ultraprocesados, todas estas cosas que azúcares refinados, que son los que por ahí terminan generando mayor inflamación y daño del ADN. Y después el tema de lo que tiene que ver con la vacunación, sobre todo contra hepatitis B y HPV, que son las dos vacunaciones que previenen cánceres, digamos, el cáncer de hígado, el cáncer del cuello uterino y de faringe, en el caso del HPV. Eh, y después el tema de las colonoscopías y endoscopía digestiva alta, que la recomendación general, muy discutida, es a partir de los 50 años, sí, pero se está tratando de bajar esa edad porque vemos tumores en personas más jóvenes. Y desde ya el control de PSA, el antígeno prostático, sí. digamos, antígeno específico prostático, y el control con urología para los varones a partir de los 45 años, como para tener un control y si uno detecta un cáncer de próstata precozmente, poder Sí. tratarlo y prevenir allí, ¿no? Esas son las líneas Siempre es generales, digamos. mejor la prevención, ¿no? Cuando se agarra a tiempo, como dicen ustedes. Claro, claro, porque siempre que sea curable por una Mm, cirugía es mejor. O sea, lo que sí insistimos en esto, ¿no? El tema del dolor que producen a veces los tratamientos o los procedimientos diagnósticos, igual está presente aún en los tratamientos con intención claro. curativa, ¿no? O sea, estos tratamientos que, por ejemplo, una cirugía, una biopsia prostática, por ejemplo, para que se den una idea, uno detecta un nódulo y hay que biopsiarlo. Es una biopsia que se hace por vía rectal y que lleva varios pinchazos.
va a ser doloroso. Entonces, en realidad, eso es dolor por cáncer. Hay que tratarlo, hay que prevenirlo, hay que acompañar a ese Claro, paciente. doctor, qué interesante esto, ¿no? Porque encima que tengo esta enfermedad que casi no la nombramos, la voy a transitar con dolor. Es muy importante lo que están enunciando ustedes. Sí, sí, esto se ve mucho y bueno, queremos un poco llevar esta información. eh, Realmente cada una de estas situaciones tiene un abordaje de acompañamiento que es diferente, pero tienen una característica común, que es la anticipación, ¿no? Sabiendo que va a doler, Claro. yo puedo hacer las medidas necesarias para que a Mm, mi paciente no le duela o a mi familiar no le claro, duela. claro. Si no, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si yo fuera a un quirófano sin un anestesiólogo Ay, sí, sí. y yo ya sé que va a doler. Sí, sí, Entonces, claro, claro. si yo no me anticipo a ese dolor que es Mm, predecible y es evitable, en realidad es un contrasentido, ¿no? Bueno, transitar una enfermedad como el cáncer sin acompañamiento de un equipo que maneje los síntomas, que es el equipo de cuidados paliativos, es exponer a la persona a un sufrimiento que se podría haber seguro, evitado, seguro, ¿no? seguro. Doctor, agradeciéndote que te hayas corrido un poquito de la consulta para atendernos, eh, un pantallazo de lo que no debemos comer después de los 30, los que ya pasamos los 30, hace rato. Eh, ¿Qué no tenemos que comer? Bueno, en general, yo diría que como primera medida más saludable hay que tomarse el tiempo para comer, ¿no? Hoy en día se vive A ver, muy a las corridas, comiendo ajá. a las apuradas, sobre el escritorio cuando uno está trabajando, El para no estrés por comer cortar, porque cualquier el porquería, decía mi trabajo. vieja. Claro, Mm, uno por ahí come mal y come a destiempo, sin disfrutarlo, sin hacer la pausa correcta, ya ahí arrancamos bien, mal, ¿no? Pero bien. puestos a comer, lo ideal sería tratar de evitar en todo lo posible lo que son ultraprocesados, ¿no? Con los alimentos que ya vienen como previamente precocido, que lo caliento y lo como porque es práctico. Bueno, eso Claro, en general claro. lleva un proceso que no es muy saludable. Cuanto más elaborada y natural sea la comida, incluyendo frutas y verduras que estén adecuadamente lavadas y demás, es digamos, lo más recomendable. Y reducir en lo posible el tema de los azúcares refinados, que es muy importante. Eh, También, digamos, los aceites hidrogenados, ¿no? Una cosa es comer un buen chocolate, que eso no le va a hacer daño a casi nadie, y otra cosa es comer un mal chocolate, que son estos aceites que barnizan alguna barrita de Mm, algo. ajá, Eso no es saludable, por claro. ejemplo. Una hamburguesa de Eh, McDonald's y esas cosas, ¿no? es esas cositas, sí. Doctor, muchas gracias por esto. Estamos en la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer. Muchas gracias por difundir todo esto. No, al contrario, cualquier duda estamos a disposición y bueno, la semana que viene va a ser de mucha Sí, actividad asistencial, así que bueno, vamos a estar para responder las consultas. muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias, hasta luego. El doctor Ariel Cherro, que estaremos en la Semana Nacional contra el dolor por cáncer y es muy interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Una de las cosas que yo decía es, encima que sabes que tenés la enfermedad, el dolor, Dios mío, es muy importante difundir todo esto.